Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana del martes 9 de julio. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos días con todos nuestros oyentes. Mientras comenzamos nuestro programa, hay en curso un operativo de la Fiscalía que ha llevado al allanamiento, se dice, de no menos de 26 viviendas vinculadas de una manera u otra con la ex primera dama Nadine Heredia. Se dice también que este operativo tiene que ver con una investigación específica ligada a casos de corrupción vinculados al gasoducto del sur. Daremos información en el curso de nuestro programa sobre este tema que plantea nuevas dificultades judiciales y fiscales a los casos que se vienen investigando en el marco general de la lucha contra la corrupción. El abogado ha dicho que se trata de una diligencia arbitraria, sin embargo cuenta con todas las condiciones de ley. Ha sido pedida por un fiscal, aprobada por un juez y, bueno, como bien señala Fernando, veremos cuáles son los resultados de este allanamiento. Por lo pronto vamos a abordar el caso de Keiko Fujimori y las protestas que han sido formuladas el día de ayer por escrito por Fuerza Popular en un comunicado dirigido a la opinión pública peruana y también a la comunidad internacional. Por esa doble razón hemos invitado a la señora Luz Salgado, congresista de Fuerza Popular, que es además una de los únicos miembros actuales del partido que está en el fujimorismo desde el año 90, año en que fue elegido Alberto Fujimori, hace 29 años. Señora Luz Salgado, buenos días. Buenos días, Fernando, y gracias por la invitación. Efectivamente, tú lo has dicho. Buenos días, Patricia. Muy buenos días. Mi trayectoria obedece a una vocación política de servicio y en el transcurso de estos años he podido ver muchas cosas de las que han pasado, errores que hemos cometido y de los cuales hemos enmendado, y también las injusticias que se vienen cometiendo. Y frente a lo que ocurre casualmente con la persona de Keiko Fujimori, en cuyo caso vemos una serie de irregularidades, nos preocupa mucho la seguridad jurídica en nuestro país. Han ocurrido hechos que no hemos visto en otros casos y que mantienen a una persona que no ha sido gobierno, que no ha hecho contratos, que no existe ninguna vinculación directa ni acusación fiscal y menos judicial, y la tienen presa, porque esa es la palabra, ella está presa, confinada, no sé ya cuántos meses y días, no los quieren ni contar, y para nosotros injustamente. Dentro de toda esta campaña que nos parece correcta de lucha contra la corrupción, se han encontrado evidencias clarísimas y las cuales yo personalmente he denunciado casualmente, no sé si en este programa o en otro, que habían más de 40 carpetas fiscales que tenía la Fiscalía con el caso del Club de la Construcción, de Odebrecht, Camargo y Correa, JJ Camet, y sin embargo, lo primero que hicieron fue allanar el local de Fuerza Popular, que no había sido gobierno más de 20 años. Esto lo denuncié yo antes. Y entonces recién nos vienen a dar la razón de que existen coimas que no han sido declaradas por estos personajes y que hay una serie de indicios que la Fiscalía guarda y que lamentablemente con videos, con audios, con indicios suficientes no han sido evaluados, y nos parece que hay un apresuramiento o una rapidez contra todo lo que signifique para Fuerza Popular. Y en este caso, mantener a Keiko presa es mantener a la lideresa de la principal oposición del país para tratar de mantenernos también a los miembros del Parlamento en este momento, que ya no somos mayoría, si es que ellos así lo piensan, digo ellos quienes están manipulando estos videos, en una forma totalmente arbitraria, mantenernos callados, y eso no va a pasar. Entonces, si es que la comprendo bien, hay dos argumentos que usted está esgrimiendo. Por una parte, un argumento judicial que significa hay un trato desequilibrado en perjuicio de Keiko Fujimori. Ahora, eso choca con la evidencia
de que hay presas muchas otras personas, muchos otros registros de los cuales nosotros venimos reclamando. Derecha, expresidentes, etcétera. Por otra parte, desde el punto de vista político, usted dice que hay una injerencia del gobierno. El comunicado subraya ese aspecto, habla de fiscales totalitarios también. ¿Está usted segura que lo que más le conviene, incluso ante la comunidad internacional, es hacer esa defensa política? Hago notar que el día de ayer, a propósito de justicia internacional, un expresidente de la República del Perú ha sido condenado a la cadena perpetua en Italia. Así es. Tribunales internacionales, hay que saber bien en qué está metiendo uno el pie, porque además tradicionalmente ustedes eran muy reacios a toda forma de justicia supranacional y ahora están recorriendo justamente el sistema interamericano. Fernando, en el transcurso del tiempo yo te he dicho que nosotros sabemos corregir errores. Quienes no quieren que los corrijamos quieren que nos mantengamos en una línea totalmente irracional, porque cuando un fujimorista da la razón o cambia de parecer, o dice que aprendemos de nuestros errores porque siempre nos los critican, no, entonces no cambies, no debemos de cambiar. Me parece ilógico, eso es irracional. Pero por otro lado, perdóname Patricia, para decirle a Fernando, de que lo que preocupa es esta inseguridad jurídica. Estamos viendo no solamente el caso de Keiko, hay muchos casos. Esto que acaba de ocurrir con la señorita Arlet, por ejemplo, a mí también me indigna, ¿no? Entonces vemos que jueces y fiscales hay veces o se dejan llevar por otra clase de motivos que no los voy a decir acá porque tendría que tener pruebas, o también se dejan llevar mediáticamente. En este caso de Keiko Fujimori se ha suspendido la casación porque sale un audio que es administrado, lamentablemente es administrado por una ONG y que paraliza a un juez supremo que debería estar, digamos, si es que no tiene nada que temer, de decir, oye, a mí no me hace ninguna mella estos audios que me están sacando. Resulta que el señor Inostroza, que era supremo, un juez supremo, con muchos años de trayectoria, profesor en no sé cuántas universidades, debe haber mantenido conversaciones con tutti li mundi del Poder Judicial. Menos mal yo no soy abogado, porque si no de repente estaría por ahí. Y sin embargo, entonces, cualquier conversación puede ser sacada de contexto y esto es lo que preocupa, porque ahora yo me imagino que todos los jueces y fiscales que han conversado, aunque sea socialmente por alguna vez con este señor Inostroza o Chávarri, ya están ya sujetos a que se les pueda sacar un audio en cualquier momento, 24 horas de alguna resolución es importante, como fue el caso de casación de Keiko Fujimori, y pueda ser atemorizado, por eso la inseguridad jurídica. Porque tenemos contacto con Andrea Amésiquita, compañera nuestra que está en las inmediaciones de la casa de Nadine Heredia. Andrea, adelante, por favor. Ha sido el abogado Otárola que han ingresado al interior de la vivienda de Nadine Heredia y Ollanta Humala. Lo que ha indicado es que ellos van a ingresar, al menos son 4 ya los abogados que están al interior, Fernando, que van a ingresar para un poco más informarse acerca de este allanamiento que viene ocurriendo no solamente en esta vivienda de Fernando Castrat en Surco, sino que también en 26 viviendas relacionadas con la ex primera dama. Ya ingresó, indicó que va a tener mayor información y además se va a informar también con respecto a lo que pasa con los niños, con los menores, ¿no? Los hijos de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que a esta hora de la mañana les podemos confirmar que ya han salido de la casa. Lo que sí también podemos confirmar a esta hora es que tanto tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia permanecen al interior de este domicilio y en breve esperemos que salga el abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, para que dé mayor información. Fernando, adelante. Gracias, Andrea, por esta información. Nosotros vamos a ir a una pausa. Fernando, regresamos para seguir conversando con la señora Luz Salgado, que está en cabina. Huawei, hagamos cosas increíbles.
Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia. El ganador recibirá $50.000. Ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar. Todo listo para el vuelo del dron, que nos llevará desde el valle hasta la planta de operaciones del proyecto Tía María. El punto de partida es la plaza de Cocachacra. La primera escala es el punto donde se ubicará el yacimiento La Tapada, a 3 kilómetros en línea recta del Valle de Tambo. Segunda escala es el punto donde se ubicará el yacimiento Tía María, a 7 kilómetros en línea recta del Valle de Tambo. Nuestro vuelo finaliza en el punto donde se ubicará la planta de operaciones de Tía María, a 11 kilómetros en línea recta del Valle de Tambo. Si yo veo besándose a 2 hombres o a 2 mujeres, a mí me causa repulsión. Toda la información que esos documentos exigían fueron dados escrupulosamente y en ningún momento fueron observados. Castañeda y también Villarán han jugado en pared, para hablar en términos criollos. Y yo definitivamente no tengo la culpa de que cada vez que investiga una organización encuentre rastros, encuentre indicios, encuentre medios de prueba, elementos de convicción graves y fundados respecto al señor. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí. Pero, ¿lo ha tratado en una terapia? No creo que necesite terapia. Cada noche, a las 9, por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Son las 8:19 de la mañana y antes de retomar nuestra entrevista con la señora Luz Salgado, nos vamos a Huamanga, capital de Ayacucho, donde nuestro compañero Franchelli Barbosa tiene informaciones sobre lo que está pasando en la ciudad universitaria de esa capital. Adelante, Franchelli. ¿Aló? Bueno, buscaremos tomar contacto más adelante para saber qué está pasando en Huamanga. Patricia, tú querías preguntar algo a Luz Salgado. Sí, teníamos varias preguntas. La señora Luz Salgado nos está dando las explicaciones por las cuales cree esto está siendo direccionado y que la señora Keiko Fujimori está siendo de alguna manera atentada, se atenta contra sus derechos. Pero hay dos cosas que podríamos tratar de separar. Una es si efectivamente es justo o no y si es excesivo o no el hecho de que la señora Fujimori esté 36 meses con prisión preventiva. Y el otro caso es que efectivamente en Poder Judicial hay una red de corrupción enorme. Entonces, en el caso que se está dilucidando con los cuellos blancos, señora Salgado, que ha requerido además de un equipo especial. El problema es que, por ejemplo, el juez Castañeda que se inhibe, si tiene vínculos que lo complican, en este caso, su error no fue inhibirse a tiempo. Y segundo, si no tiene vínculos, porque efectivamente el audio no lo implica en ningún acto criminal, ¿por qué se inhibió? ¿Cuál es ahí la responsabilidad del Ejecutivo o la direccionalidad que podría tener Fiscalía, cuando en realidad la responsabilidad era de un juez que toma aparentemente una pésima decisión? Mira. O sea, para tratar de indicar responsabilidades, ¿no? En primer lugar, Keiko no tiene que ver nada con los cuellos blancos famosos. En ningún momento se le ha vinculado y lo que tratan de decir es Inostroza, Chávarri, sí están vinculados con Keiko. En absoluto no tiene nada que ver en los audios del Callao. Ya hubieran salido, Patricia. Bueno, hemos escuchado uno donde se habla sobre la señora K, que se ha negado sistemáticamente César Inostroza a explicar quién es, ¿no? Inostroza tendrá que decir en qué momento se reunió, aunque lo ha dicho Miguel Torres, que él se reunió con
Inostroza, y lo ha admitido Miki Torres. Entonces, puede haber sido que Miki Torres sí se ha reunido y lo ha dicho, y por otros temas, pero Keiko no tiene nada que ver con los cuellos blancos. ¿Por qué se inhibe el juez? Porque, Patricia, Fernando, no me van a decir, hay una campaña sistemática de los medios de comunicación para poder, no, algunos medios de comunicación, para poder entrar en un trabajo de amedrentamiento contra cualquier juez, contra cualquier fiscal que se atreva a ver el caso Fujimori. No en vano también Alberto Fujimori está todavía preso después de haber tenido un indulto, porque ha habido una campaña mediática de parte de quienes no han considerado que el indulto presidencial ya tenía un efecto no retroactivo y lo han hecho volver a meter a la cárcel a un hombre enfermo. Lo que pasa, entonces, perdóname, Patricia, aquí hay todo un trabajo sistemático. Hoy te iba a traer, sino que se han demorado en traerme, casualmente el titular del diario Expreso, donde saca ya una noticia de la policía que está ya sacando información, la propia policía, que aquí se están utilizando los videos y los audios de una forma para paliar, mejor dicho, algunas personas y para sancionar a otras políticamente. O sea, pero ¿por qué sancionar a otros políticamente? Estamos viendo en este momento un allanamiento a la casa de los señores Humala que no tiene nada que ver con la señora Keiko Fujimori, por un lado. Segundo... Sí, yo creo que ese allanamiento casualmente es porque nosotros estamos diciendo, oye, nos vamos a quejar internacionalmente porque aquí hay casos que están aguantados más de 2 años, Patricia. Más de 2 años lo hemos denunciado, por ejemplo, con evidencias. De la señora Nadine Heredia y Ollantumala tenían evidencias hace rato. Pero la señora Nadine Heredia y el señor Ollantumala han estado presos, y si no es por el Tribunal Constitucional seguirían presos. Bueno, en ese sentido yo también decía, no deben estar presos hasta que no existe evidencia y se les abra el proceso ya judicial. Los metieron presos en 5 segundos, antes que a nadie. No tan en 5 segundos. Tuvieron evidencias mucho más antes. Mira la denuncia de los recursos que venían desde Chávez y Venezuela hace años, Patricia. Hace años. O sea, no es ahorita. No sé si recuerdas que eran presidente de la República y primera dama y que tenía que esperar a que terminara su gobierno. Pero en todo caso, yo no me alegro de lo que está sucediendo ahora con la familia Humala. Pero la señora Villarán está presa. me alegro. Keiko está presa. La familia Humala está presa. Evidencias suficientes también hubieron de la señora Susana Villarán y nosotros veníamos denunciando hasta que la Fiscalía ya no pudo aguantar más esos papeles y tuvo que sacarlos, ¿no? Entonces, yo sí creo que ha habido aquí... A ellos no se les allanó local político, por ejemplo. A nosotros sí. Porque en el caso de ellos... Sin haber sido gobierno, a Fuerza Popular le allanaron el local político. Pero Luz, el problema es Keiko Fujimori lo más pronto posible. De acuerdo, pero no podemos... Con engaños, inclusive. Entiendo la queja, pero no podemos tergiversar la información. El problema es que dentro... Keiko puede ser o no responsable, eso no lo vamos a discutir ahora. ¿Te parece bien a ti que lo estén alargando? Esa casación Déjeme terminar un ratito. Lo que se le acusa en el caso de los cócteles es que el partido fujimorista, cuando hizo su campaña, tuvo todo un esquema que se está aprobando de pitufeo de dinero de origen ilícito o ilícito. Los hoteles existieron. Hay muchísima gente que puede dar evidencia que los hoteles existieron. Pero de eso se está investigando, por eso se allana un local partidario. Entonces, ¿cómo se investiga si no se entra al local? Que se investigue, Patricia, pero que no se meta escuchar a la fiscal que está liderando el allanamiento a las casas vinculadas con Nadine Heredia. Adelante, por favor. Ese es el objetivo. Todo se está evaluando luego. Se le está investigando porque habría favorecido a la empresa Odebrecht en su cargo. ¿Y eso qué delito es? ¿Qué delito es ese? ¿Pero qué delito se le estaría imputando a Nadine Heredia? Colusión agravada, doctora. Ella habría recibido sobornos según específico. Estamos indagando. Estamos indagando todo. Pero está esa parte de hipótesis de materia de investigación. ¿Qué es lo que se ha tomado en cuenta para realizar este allanamiento? También. A la cámara, por favor. ¿Qué es lo que se ha obtenido? Toda documentación electrónica que pueda ayudarnos a la investigación. ¿Ya terminó la diligencia, doctora? Es parte del proceso de la colaboración fiscal que nuestro fiscal coordinador ha explicado. ¿Esta diligencia todavía pertenece al caso Gasoducto? ¿Qué es lo que se trata de buscar ahí en el interior o encontrar? Estamos en vivo para RPP Noticias, por favor, fiscal, para que nos dé detalles acerca de eso. Solamente algo breve. A la derecha.
¿Ha podido hablar con Ollanta Humala? Han facilitado la diligencia. Ha facilitado. Con el desarrollo. ¿Solamente es de Nadine Heredia o Ollanta Humala también? Por su investidura no lo podemos investigar. ¿Por cuánto tiempo va a permanecer así? Hasta la Fiscalía Nacional lo determina. Joviana Mori, quien ella ha ingresado a su vehículo, ha salido de la vivienda aquí en Fernando Castrat luego de realizar este allanamiento a la vivienda de Nadine Heredia. Fernando, adelante. Muchas gracias, Andrea, por estas informaciones, por habernos permitido escuchar a la fiscal que está dirigiendo este operativo de allanamiento a domicilios y viviendas vinculadas a Nadine Heredia. Se nos ha dicho por colusión agravada. Señora Salgado, estaba contestando una pregunta. Yo trataba de establecer la diferencia entre si les parece justo o injusto que Keiko esté presa, que eso es un tema discutible, y el tema de si hay o no una interferencia política. Y ustedes van a un tribunal constitucional, van a de tribunal internacional con ese argumento, señora Salgado, y mi pregunta es, ¿qué lo sostiene? Porque si se trata de una persecución política, es una persecución contra todos los políticos. Y segundo, pueden ser discutibles las acciones de fiscalía, pero tienen un sustento, que justamente los que evalúan ese sustento o no son los jueces. Sí hay interferencia política. Nosotros hemos denunciado las palabras propias del propio ministro de Justicia cuando ha tenido intervenciones que no correspondían a su investidura. Yo aquí tengo una serie de intervenciones, no solamente del propio presidente Martín Vizcarra, sino del ministro de Justicia, en el caso de Pedro Chávarri, cuando hablaba él de que existe aquí una gran confrontación, cuando ha hablado ahora último casualmente para deslegitimar a los fiscales y a los jueces, el señor ministro de Justicia, ¿no? Y saludan aprobación de allanamientos o de detenciones, ¿no? Emplazan al Congreso de la República, nos amenazan con cerrar al Congreso de la República. Sí hay interferencia, y nosotros decimos aquí, pero tenemos elementos que pueden ser tomados por otros como que no tienen nada que hacer, pero sí nosotros creemos que hay una clara, digamos, amenaza inclusive a los partidos políticos, en este caso a Fuerza Popular, y que linda casualmente en el hecho de que tenemos a la principal lideresa de oposición entre rejas, sin la mayor evidencia, cuando el propio Tribunal Constitucional ya ha declarado, casualmente en este caso anterior, de que no se puede mantener privada de su libertad, derecho fundamental de cada persona. Ese es un tema que, repito, es sin los menores revisable, discutible argumentos que sostengan una acusación ni siquiera fiscal. ¿Creen ustedes? Disculpe que le recuerde el pasado, pero creo que en estos casos es importante hacerlo. Cuando el señor Fujimori se vuela todo el Poder Judicial, todo, porque lo considera corrupto. Estoy haciendo eso fue una interferencia política. Estás en otro contexto. Y entonces por eso tenemos que hacer que pague Keiko. No, pero por lo que hizo su padre, tenemos que castigar a Keiko. No, señora Salgado, está ocurriendo, Patricia. Lo que pasa es que así como tú piensa un montón porque su padre hizo esto, porque los fujimoristas hicieron esto. Señora Salgado, no me deja terminar el argumento. A ella, no puede ser. Yo le estoy pidiendo que me deje terminar el argumento porque no estoy justificando la prisión de Keiko Fujimori. Estoy tratando de ver dónde está la interferencia política, porque el ministro de Justicia es el defensor del Estado en términos de justicia, y efectivamente, si ha habido tentaciones contra el Estado, si ha habido estafas al Estado, si ha habido lavado de activos que afectan al Estado, el ministro de Justicia tiene algo que decir al respecto. Ya, déjame ahora decirte. Si el ministro de Justicia fuera el gran defensor del Estado, hace rato hubiera tenido que intervenir en el tema Odebrecht y hacerle los allanamientos que hoy día le hacen a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Hubiera entrado a JJ Camet, hubiera entrado a las propiedades de Andrade y Gutiérrez antes que se vaya, hubiera entrado a defender Chaglia antes de que se venda. Eso es defender al Estado del ministro de Justicia. Hubiera dicho algo sobre el tema Goro. ¿Qué ha dicho sobre el tema Goro el ministro de Justicia? El ministro de Justicia ha despedido, depende de él, ha despedido a todo el INPE. Es su responsabilidad política también, entonces. Lo que pasa es que no entendemos bien, porque a ratos pide que interfiera y a ratos pide que no diga una palabra. Patricia, ningún titular
sobre un caso tan escandaloso. Ningún titular de los medios de comunicación sobre esta... Sí, pero sobre la actuación. Si hubiera sido un ministro, Fernando, si hubiera sido un ministro fujimorista, ya lo hubieran sacado hace rato. Lo hubieran sacado hace rato. En todo caso, muchas gracias. Yo le recuerdo que cuando hubo ministros fujimoristas no se iban nunca, señora Salgado. Permítame decir de que quiero hacer un llamado, que casualmente lo hemos estado conversando, inclusive con el propio primer ministro. La Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, que funciona con el presidente de la Fiscalía, Poder Judicial, el primer ministro, yo también he pertenecido cuando era presidente del Congreso, ha recomendado a la Fiscalía publicar el acuerdo de colaboración suscrito con la empresa Odebrecht, ¿no? Con el objetivo de evitar malos entendidos e interpretaciones sobre el contenido, finalidad y eficacia. Yo creo que es muy importante que se publique y que se mantenga en reserva lo que se tenga que mantener, porque tampoco creo que tenga que salir. Así es, pero esta recomendación que viene de la Comisión del Alto Nivel, con los más altos magistrados, no puede ser pasado por alto por la Fiscalía. Y por otro lado, quiero advertir a la ONG que administra los audios y videos de la Fiscalía, porque esto es de la Fiscalía y ha ido a parar a una ONG, que de una vez por todas saque todo, porque aquí varios jueces, pero ¿cómo sabe que fiscales, tiene todo? Pero dicen que hay más de 40.000. Pero eso no significa que los tengan ellos, pues. Entonces, ¿quién los tiene? Porque ellos es los bien sacan. complicado, ¿eh? Eso pasa por los Estados Unidos, por servidores electrónicos sofisticados. Pero quien los saca es casualmente una ONG que lo saca a tiempo a una cosa y a otra, y de otros no saca nada. Y es más, a otros les advierte, ojo, que te tengo un audio, a ver, ve cómo te defiendes. Y lo tengo con un caso muy claro que lo denunció el propio señor Aldo Mariate. A él le advirtieron que con meses de anticipación. César San Martín. Y el señor Aldo Mariate no se asustó porque no tenía nada de malo ese audio. El problema es que pareciera que los que se inhiben le advirtieron que tenía. Están metidos en una cola de corrupción bastante. Entonces que saquen todo, Patricia. Pero no depende de ellos. Porque en este momento, en manos de jueces y fiscales que podrían estar comprometidos, hay la solución de otros casos de personas inocentes. Les recordamos que también cuando se les ha pedido información a los partidos y a los distintos personas investigadas tampoco han dado toda su información. No voy a defender ni atacar a nadie en este caso. Entonces está bien que administren ellos los audios cuando les da la gana. No es que administren cuando les da la gana, señor. Les pueden llegar por partes. En todo caso, ellos no son objeto de la Fiscalía tiene la obligación de sacar. La Fiscalía tiene la obligación de sacar cualquier audio donde esté comprometido cualquier fiscal o juez, porque en este caso en sus manos está la solución de numerosos temas. Señora Salgado, los mismos argumentos que usó Richard Nixon en el año 74, que terminó, como usted sabe. Pero sí quiero hacer Salga todo, si tenemos que terminar como Richard Nixon. Pero sí creo que es importante hacer hay que reconocer algo en esta discusión. El tema de la casación se tiene que ver sí o sí, y seguir agarrándolo no tiene ningún sentido. Y sin miedos de jueces y fiscales, y sin miedo de hacer justicia sin odio. Y sin miedo nada a la verdad que puede estar contenida en los audios. También. Que salga todo, Fernando, que salga todo. Gracias, señora Salgado, por su presencia. Vamos a ver cómo les va en la queja internacional. Ahí van a encontrar una voz independiente que puede o no darles la razón. Es nuestro derecho a hacerlo, ¿no? Por supuesto que sí. En eso sí no hay nada que discutir. Agradecemos la presencia de Luz Salgado. Nos excusamos por el desborde del tiempo, pero quizás era necesario. Que tenga buenos días. Quedan pendientes temas importantes como la reforma política y otros asuntos de la agenda parlamentaria. Será la próxima vez. Muchas gracias por su presencia acá. La Fiscalía allana en estos momentos 26 inmuebles vinculados a Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala. La diligencia está a cargo de la fiscal Giovanna Mori del equipo especial Lavallato. Fuerza Popular anunció que tomará acciones en el exterior al considerar que se violan los derechos de Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión preventiva mientras es investigada por los presuntos aportes de Odebrecht. El Poder Judicial sentenció a 11 años de prisión efectiva a Adriano Pozo Arias, agresor de Alet Contreras, por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
El tenor peruano Juan Diego Flores participará en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se realizará el 26 de julio en el Estadio Nacional. El expresidente argentino Fernando de la Rúa falleció hoy a los 81 años, horas después de ser hospitalizado, confirmó el actual mandatario Mauricio Macri. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Mi libro favorito es Bioy, de Diego Treyes Paz. Es una novela muy especial, muy bien escrita, que me enganchó desde la primera página y los invito a leerla, de verdad. Debe estar en cualquier librería, es un éxito, ha ganado premios afuera, así que lean Bioy, de Diego Treyes Paz. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Son las 8:40, recibimos ahora al congresista Juan Cheput, que se ilustró hace unas semanas por su trabajo de sustentación de una acusación contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que no tuvo el curso que usted deseaba en el Congreso. Cuéntenos, señor Cheput, por favor, en qué situación se halla el caso Chávarri en el Congreso de la República, de momentos en que la Comisión Permanente debe abordar ya no su informe, sino el preparado por la fiscal de la Nación actual, Zoraida Ábalos. Muy buenos días, Patricia, Fernando. Buenos días. Efectivamente, en esta semana hay dos eventos vinculados al doctor Chávarri. Uno tiene que ver con la Comisión Permanente el día de hoy, en el cual es motivo de agenda único.
en el cual se presenta el informe de la doctora Zoraida Ábalos contra el fiscal, que fue rechazado en lo que se refiere a 2 elementos: encubrimiento real, y por otro lado se permite que a él se empiece el proceso de juzgamiento por todo lo que tiene que ver la protección indebida, ¿no? Ahora, yo creo de que la comisión permanente hoy día tiene la oportunidad de reivindicarse en cuanto a ese fallo, es decir, corregir y permitir que toda la parte vinculada a los encubrimientos sea procesada. Y hay antecedentes en los cuales la comisión permanente le ha cambiado la plana a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Lo hizo en el caso del doctor Inostroza y antes lo hizo en el caso de unos magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, el día de hoy, como consecuencia del debate, bien puede cambiar el curso de los acontecimientos y proceder a ejercer una sanción por el íntegro de la denuncia de la doctora Zoraida Ábalos. Y el otro evento tiene que ver con que en la agenda del día jueves, según información del Pleno, según información que apareció en los medios, no va a estar presente el congresista César Segura para sustentar lo correspondiente al doctor Chávarri en lo que se refiere a las acusaciones que yo sustenté. Creo yo que eso se puede solucionar, pues la agenda depende del presidente del Congreso y eso se puede reprogramar, ¿no? Yo creo que lo sustantivo en esta semana es lo que tiene que ver hoy en la comisión permanente, en la cual se puede corregir tranquilamente lo señalado por la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero, ¿qué onda con el señor Segura? La verdad que su evidente necesidad de estar obstruyendo casos es curioso, porque por un lado los fujimoristas, y con razón, se quejan de que los casos de casación de la señora Fujimori se van extendiendo, pero ellos hacen básicamente lo mismo cuando hay un caso dentro del Congreso que no les interesa ver, ¿no? ¿A santo de qué no está el señor Segura en donde tiene que estar para ver esta acusación tan importante? Claro. Ahí hay varias cosas, ¿no? Una tiene que ver con la forma como se utiliza el reglamento según la conveniencia política. Exactamente. Por ejemplo, en el caso específico de lo que se ve hoy en la comisión permanente, tanto el congresista César Vázquez como yo habíamos señalado que lo mejor era verse en el mes de agosto, para que de esa manera una nueva composición de la subcomisión de acusaciones constitucionales, en la cual no tenga mayoría absoluta Fuerza Popular, pudiera dirimir, de hecho, en otro sentido. Pero se anticipó, se adelantó, para que de esa manera esta mayoría pudiera exonerar de lo que a ellos verdaderamente les preocupa, el tema de los encubrimientos, en el caso de la denuncia de la fiscal. Hubiéramos esperado un mes más y estaríamos en otro escenario con una nueva composición de las comisiones. Y el otro caso, el de la ausencia, creo yo que sabiendo que se amplía la legislatura, era preferible no hacer ningún tipo de viaje, ¿no? Y en este caso, lamentablemente todo esto abona en contra del propio Parlamento y creo yo que de la actitud de Fuerza Popular el día de hoy y el jueves dependerá mucho su posición respecto a la nueva mesa directiva. Si ellos no se reivindican o no cambian de posición, pues yo creo que eso va a significar que están ya capitulando en lo que se refiere a su posición en cuanto a la mesa, ¿no? No puede ser que un partido que no aprenda de su error insista en querer ir a la mesa directiva. Permítanos ir a una pausa, señor Cheput, y cuando regresemos quisiera que nos explique qué consecuencias tiene el que Pedro Chávarri siga siendo fiscal supremo y a ese título uno de los 5 miembros de la Junta Nacional de la Fiscalía. Vamos primero a una pausa y retomamos nuestra entrevista con Juan Cheput, congresista de la República. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 9 de julio, en 1816, es proclamada en San Miguel de Tucumán la Declaración de Independencia de la actual República de Argentina. El proceso de ruptura con la corona española comienza en 1810, cuando la monarquía pierde poder en Europa ante el avance del Imperio Napoleónico. En 1814, Fernando VII recupera el trono español, pero las ideas independentistas ya se habían esparcido entre los criollos e indígenas. Así, en 1816, el Congreso de Tucumán, de personajes influyentes como el general
de San Martín vota en sesión con varios diputados por su emancipación definitiva del Reino de España. Casi 2 siglos más tarde, un día como hoy, en el 2006, en la final del Mundial de Alemania y el último partido de su carrera, el francés Zinedine Zidane da un cabezazo al italiano Marco Materazzi, luego de un acalorado intercambio de palabras. Zidane es expulsado del juego y a pesar del incidente gana el Balón de Oro del Mundial y también se convierte en el 4º jugador en la historia en meter 3 goles en finales mundiales, habiendo metido 1 en esta final y 2 en la de Francia 98. Esto sucedió un 9 de julio, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Viaja a Europa, precio wow, está en el Cyber Wow de Despegar. ¡Aprovecha! Vuela directo a Madrid desde $657 y paga hasta en 12 cuotas sin intereses con tarjetas BBVA, Diners y Bambi. Cyber Wow de Despegar. Despegar, vivir viajando. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. RPP, confianza por todos los medios. Yo veo besándose a 2 hombres o a 2 mujeres, a mí me causa repulsión. Toda la información que esos documentos exigían fueron dados escrupulosamente y en ningún momento fueron observados. Castañeda y también Villarán han jugado en pared, para hablar en términos criollos. Y yo definitivamente no tengo la culpa de que cada vez que investiga una organización encuentre rastros, encuentre indicios, encuentre medios de prueba, elementos de convicción graves y fundados respecto al señor. Cuando aún nada está dicho en los... Antes de retomar nuestra entrevista con el congresista Juan Chepú, nos vamos a Huamanga, donde ha habido una toma de la ciudad universitaria. Tenemos el informe de nuestro colaborador Franchelli Barbosa. Adelante, Franchelli. Muy buenos días. Efectivamente, esta mañana a partir de las 2 de la madrugada, estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroforestal de la Universidad San Cristóbal de Huamanga tomaron la ciudad universitaria. Al respecto, Richard Yaranga, presidente de la Federación de Estudiantes, dijo que se debe al problema de la adjudicación de terrenos y la falta de infraestructura que viene perjudicando a 138 estudiantes con sede en el distrito de Pichari, Cusco, en la zona del Brada. Al respecto, dijo que de las 3 hectáreas que se encuentran en posesión de la universidad, solo 11 han sido registrados en la SUNAR, de los cuales la autoridad universitaria está cediendo 1 hectárea nada menos que al padre del congresista Joaquín Dipas. Sobre el respecto, la carrera de agroforestal se aperturó en el año 2009, cuando el congresista Joaquín Dipas era alcalde del distrito de Pichari y los terrenos fueron cedidos a la universidad por el municipio picharino. Finalmente, los estudiantes de diferentes carreras profesionales que se encuentran en los exteriores de la universidad han precisado dónde quedan las 8 condiciones básicas de calidad que exige la SUNEDU, teniendo en cuenta que en junio de este año han cumplido 1 año desde que la SUNEDU les otorgó el proceso de licenciamiento. Esta es la información que se tiene a esta hora de la mañana desde Ayacucho. Muchas gracias, Franchelli. Hemos comprendido una parte de lo que nos has explicado. En todo caso, parece claro que hay otro congresista de Fuerza Popular implicado en la usurpación de terrenos de la Universidad de Huamanga, nada menos que en el distrito de Pichari, en el VRAE. Si esto es verdad, que un congresista esté aprovechándose del poder que le da su inmunidad para apropiarse de tierras en esa parte de nuestro país, resulta verdaderamente desbordar los límites de todo lo que puede imaginar uno como abyección.
y la palabra la uso con toda su carga negativa. Señor Cheput, hablemos sobre cosas positivas, por favor. Nos está usted diciendo que ve con optimismo que la Comisión Permanente pueda rectificar el bloqueo que se ha hecho sobre el caso Chávarri en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Más que optimismo, esperanza en todo caso. No tengo la esperanza de que ellos aprendan de su error y procedan a modificarlo, pues el doctor Chávarri se ha convertido en una especie de símbolo del deterioro de nuestro sistema de justicia, ¿no? Cuando una persona como el doctor Chávarri, que de manera reiterada ha incurrido en una serie de escándalos, no solamente desaira el espíritu del artículo 39 de la Constitución, que es que un funcionario público tiene que representar y honrar a la nación, sobre todo honrarla, sino que su permanencia en la Junta de Fiscales pues es una especie de afrenta contra todos aquellos que queremos un sistema de justicia imparcial, objetivo y equitativo, ¿no? En ningún país del mundo que se precie de ser desarrollado y que tenga una estructura de valores y principios acorde a su Constitución, hay fiscales cuestionados. No estamos hablando de culpables, sino cuestionados. Es decir, personas que tienen presuntos vínculos con una banda como la de los Cuellos Blancos, que no son respetados por fiscales de menor jerarquía, que toman decisiones cuestionadas que van en contra de la correcta administración de justicia. Bueno, simplemente pensando en esos tres elementos al margen de la culpabilidad, sino de la trayectoria, la presencia del señor Chávarri le hace muchísimo daño al sistema de justicia en el país. Y si a eso le agregamos el fraccionamiento que existe en el Ministerio Público, es decir, la presencia de diversas cuotas de poder que pugnan entre sí para el control del ejercicio de la acusación en el Perú, que es la función constitucional del Ministerio Público, pues vemos el deterioro en el cual estamos. Y si a eso, perdón, Patricia. No, por favor, termina, Juan. Y si a eso le agregamos la actitud de Fuerza Popular, con su mayoría todavía importante en el Congreso, de negarse a hacer un planteamiento en contrario, pues vemos de que estamos en una real crisis que no se reforma en base a leyes. Acá falta un mayor liderazgo del propio jefe de Estado. Estamos como en un entrampamiento porque no hay Junta Nacional de Justicia y ahora hemos visto con el reforzamiento que es importantísimo, del Ministerio Público para ver el caso de los Cuellos Blancos, lo que va a ocurrir es que eso es una especie de telaraña, que por donde uno jala, cae uno o cae otro, por mayores o menores delitos, pero tenemos un Poder Judicial que ha estado corrompido por muchos años y eso no es novedad. La pregunta es, ¿se puede trabajar en este contexto? Porque ya vemos que cada vez que se tiene que ver un caso se cae porque un juez es recusado, porque aparece un audio, porque tiene vínculos con la persona investigada. ¿Cómo enfrentamos un caso de corrupción de esta naturaleza con un poder judicial como el que tenemos? Bueno, yo creo que tiene que haber reformas constitucionales mucho más profundas, ¿no? Y entender de que este no es un tema solamente de los órganos punitivos o que ratifican, pensemos en la Junta Nacional de Justicia, sino un tema que tiene una mayor expansión en cuanto a exigencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué papel juega la misma justicia en relación a los colegios de abogados y el colegio de abogados en relación a los bufetes profesionales? Cuando nosotros pensamos que el sistema de justicia está corrupto, pensamos solamente en la parte pública, pero nos olvidamos de los corruptores, dentro de los cuales están las empresas y los que facilitan las cosas, en este caso los estudios de abogados. Yo recuerdo que en una oportunidad en la revista ¿Qué pasa de Chile?, un alto funcionario peruano señalaba que en el Perú cualquier cosa se puede hacer con un buen abogado. Y eso es una frase que expresa el deterioro de nuestro sistema de justicia. Entonces, acá hay que trabajar en varios aristas. Y lo fundamental, una estrategia de Estado que no la he visto desde Valentín Paniagua. ¿No es suficiente lo que está haciendo el presidente Vizcarra? No, yo creo que no es suficiente. Yo creo que una estrategia de Estado significa no reuniones episódicas con comisiones de ese nivel, sino un trabajo tipo el que hizo el Seriajús. El Seriajús, en el cual hubo personas notabilísimas, ¿no? Como Baldo Cresal, Jalucho Pázara. De acuerdo, y además hay mucho trabajo hecho que se tiene que recuperar. Pero pasó lo mismo que pasa ahora. La estructura de mandos medios
que se oponen completamente al cambio. En ese sentido yo le doy toda la razón a Walter Gutiérrez. Los enemigos del cambio no son las cabezas, son las estructuras intermedias, y esas estructuras intermedias requieren de una reorganización que, creo yo, se va a romper su núcleo central en la medida que procedamos a la automatización que boicotean permanentemente desde el momento que todo el proceso de administración de justicia depende de actitudes totalmente premodernas, ¿no?, de decisiones, y no está automatizado. Ya tienes ahí un elemento que sirve para la corrupción, ¿no? Yo te acelero el trámite, sí, a cambio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tiene razón Fuerza Popular cuando quiere ir a un tribunal internacional porque considera que el caso de Keiko está politizado, o está exagerando, digamos? Mira, yo no creo que el caso de Keiko Fujimori esté politizado. Eso, en primer lugar. Yo no creo que exista persecución política en el Perú. Y ellos, por tratar de favorecer a Keiko, le están haciendo un tremendo favor a Alejandro Toledo, porque le dan los argumentos esenciales para que digan, ya ven, la principal fuerza política tiene que recurrir a un tribunal institucional. Sí creo que la actitud de Fuerza Popular debilita políticamente el caso Keiko, que es otra cosa. Ellos son 55 personas en estos momentos, pero no representan a 5. Es el neohumanismo en términos de fuerza política, ¿no? Mucha gente en el Parlamento y poco impacto político. Y creo también que son los errores de ellos los que en un esquema de pesos y contrapesos políticos se han debilitado. Es decir, no es ningún secreto de que los jueces y fiscales han encontrado evidencias en el caso de Keiko Fujimori, pero si nosotros vemos actitudes como la del blindaje a Chávarri, ¿no?, contra todo lo del, ¿no?, sabiendo que Chávarri está vinculado a los cuellos blancos, pues le da los argumentos a cualquier fiscal para que hable de organización criminal, así estén equivocados. Muchísimas gracias por sus explicaciones. Quedan pendientes temas como la reforma política y las elecciones, pero tenemos que irnos a Tokio. Tomamos contacto con el embajador peruano en esa capital asiática, ya es la noche ahí. Se trata del señor Harold Forsyth, que nos va a informar qué importancia tiene la princesa Mako en el sistema imperial japonés, princesa que está llegando el día de hoy a nuestra capital. Buenos días o buenas noches, embajador Harold Forsyth. Hola Fernando, qué gusto. Sí, efectivamente la princesa Mako llega de un momento a otro. Ella es hija del príncipe heredero, el príncipe heredero Akishino, quien es hermano del nuevo emperador Naruhito. Es una joven de unos 25, 26 años, muy agradable joven, con un magnífico dominio del inglés y una gran formación intelectual y cultural. Para nosotros es una suerte que ella visite nuestro país justo en el año en que estamos conmemorando los 120 años de la inmigración japonesa. Y esto naturalmente refleja el histórico interés de Japón en el Perú y el manejo excelente de la política exterior del Perú y de nuestro gobierno en relación con este importantísimo país. De manera que es una satisfacción muy grande. ¿Qué es lo que les interesa en general a los japoneses y en particular a la princesa de nuestro país? ¿Qué aspecto de nuestra historia o de nuestra realidad social despiertan su interés prioritario? Bueno, los miembros de la familia imperial no participan en política, pero tienen ciertamente una influencia muy grande por lo que representan, y representan básicamente la tradición. Somos uno de los primeros países del mundo que reconoció al imperio japonés en 1873, entonces lo único que estamos haciendo es continuar esa tradición. Hoy Japón, que es la tercera economía del mundo, tiene con el Perú una vinculación esencial en el APEC, en el tratado del TPP, que nosotros estamos próximos a ratificar, esperamos, y en el tratado de libre comercio entre los dos países. Asimismo, está claro que Japón ha acercado posiciones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de Venezuela, donde ha expresado la necesidad de elecciones libres en ese país, y al mismo tiempo todo nos une en este momento. Es una relación excelente. El emperador va a ser entronizado el día 22 de octubre. Esperamos una delegación importante del Perú. Y la presencia de la princesa Mako refleja naturalmente ese excelente nivel actual que disfrutamos en este momento.
Muchas gracias, Harold Forsyth, embajador del Perú en Japón, dándonos el contexto de la visita de la princesa Mako del imperio japonés a nuestra ciudad. Despedimos también al congresista Juan Cheput, al cual le pedimos que nos mantengan informados de lo que decide hoy la Comisión Permanente sobre el caso Chávarri, en el que se ha comprometido usted particularmente. Muy buenos días. Hacemos una pausa y cuando regresemos, Patricia, tenemos un tema severo, tenemos que abordar un caso emblemático de violencia contra la mujer y de arbitrariedades judiciales, el caso de Arlet Contreras. Primero la pausa.